Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Como siempre, antes de empezar el vídeo, vamos a encomendarnos a la Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 6 razones para rechazar la sola Escritura. Otro vídeo dedicado especialmente, no exclusivamente, pero sí especialmente a nuestros queridos hermanos separados o protestantes, como queráis llamarlo. 6 razones para rechazar la sola Escritura. Empezamos por la primera. Ningún cristiano la enseñó durante los primeros 16 siglos de nuestra era, hasta Lutero. Para mí es una razón potentísima, porque si nadie la enseñó durante todos esos siglos, y Cristo es Dios, pues hombre, lo lógico es que si es verdad, si Lutero tuviera razón, pues Cristo no tendría que haber engañado de esa forma durante 16 siglos, ¿no? A todos los cristianos, muchos de ellos muriendo, dando su vida, miles y miles de mártires, por una fe que es falsa. Si fuera verdadera la sola Escritura, pues Cristo se tendría que haber encarnado en la época de Lutero. Esta es una razón para mí muy potente, solo con esta. De hecho, yo cuando iba en los 6 años y medio y pico que estuve yendo a la cárcel de Teixeiro, como voluntario de la pastoral penitenciaria, a los hermanos separados protestantes que me encontraba allí, la presentaba y les hacía mucha pupa, porque efectivamente falta la lógica. Ningún cristiano la enseñó durante los primeros 16 siglos, hasta que llegó Lutero. Segunda razón. La primera generación de cristianos ni siquiera tenía el Nuevo Testamento. Efectivamente. La primera enseñanza fue de tradición oral, no por escrito, hasta que se hicieron canónicos todos los textos del Nuevo Testamento. Pues las primeras tradiciones, las primeras enseñanzas eran de palabra. Por lo tanto, si la sola Escritura fuera verdad, pues los primeros cristianos no tenían sola Escritura. Ni sola ni acompañada, no tenían Escritura. Tenían la palabra, la tradición oral. Hasta que llegó la Escritura. ¿Me seguís? Por lo tanto, la sola Escritura, para esos primeros cristianos que son los principales, los que estaban más cercanos de Cristo, más cerca de Dios encarnado, no tenían Escritura. Por lo tanto, sola Escritura para ellos no tenía sentido. Otra razón importante para rechazar la falsa enseñanza de la sola Escritura. Tercera razón importantísima. Hay una sola Iglesia universal, la católica. Católica significa universal. Y sin embargo hay más de, a fecha de hoy, suma y sigue, 28.000 iglesias o denominaciones protestantes diferentes, no católicas y por lo tanto no universales. Nosotros los católicos tenemos claro qué Escritura es la que nos dejó Cristo. Pero un protestante depende de en cuál de esas 28.000 iglesias o denominaciones esté. Por lo tanto, lo de la sola Escritura depende, porque cada uno tiene sus escrituras, variantes, variaciones, interpretaciones, etcétera, etcétera. Aquí yo creo que sí hay que bautizar a los niños, el otro dice que no hay que bautizarlos.
Los católicos eso lo tenemos claro, porque cualquier duda tenemos nuestro magisterio y nuestra tradición. Nuestra fe se soporta como en un trípode sobre 3 patas: Sagrada Escritura, Sagrada Tradición y Magisterio. Si le quitamos una de esas 3 patas, se cae. Y si le quitamos los dos, por supuesto, ya ni se levanta, ni se pone de pie. Por lo tanto, eso es también un argumento de peso. Una única Iglesia universal católica, la nuestra, la que viene de Cristo a través de sus apóstoles, etc. Y a fecha de ahora mismo, a lo mejor mañana son más, 28.000. Podéis buscar en Google, en algunos sitios saldrá menos, más, en otros sitios más, 28.000. Miles, aunque fuera dos. Aunque fuera dos, ya está clarísimo que o una u otra, pero no las dos, y menos las 28.000. Cuarta razón para rechazar la sola escritura que profesan, por desgracia, muchos cristianos. Si la escritura es infalible, como creen los protestantes tradicionales, entonces la Iglesia debe ser infalible también, pues una causa falible no puede producir un efecto infalible. Repito, si la escritura es infalible, como creen los protestantes tradicionales, cualquier protestante, sola escritura, infalible, entonces la Iglesia debe ser infalible también, lógicamente, pues la Iglesia fue la causa de la escritura. Una causa falible no puede producir un efecto infalible. Si la Iglesia fuera falible, la escritura debería ser falible también. Es pura lógica. Y la Iglesia produjo la Biblia. La Iglesia está antes que la Biblia. Si la Biblia es infalible, la Iglesia que la produjo tiene que ser infalible. La causa infalible produce un efecto infalible. La Iglesia, los primeros obispos, los apóstoles, escribió el Nuevo Testamento, la Iglesia. Y la Iglesia, los obispos posteriores, definió su canon. La Iglesia fue la que definió el canon de todos los cientos de escritos que había, la marabunta. Esto es lo infalible. Eso, que es lo que hoy dicen los protestantes, que es infalible. Eso infalible que decís, protestantes, en manos separados, viene de la Iglesia católica, infalible. ¿Me seguís? Bien. Quinta razón para rechazar la sola escritura. La misma escritura llama a la Iglesia columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La Iglesia es la columna y el fundamento de la verdad, por lo tanto no se puede equivocar. Se refiere a la Iglesia única de Cristo, la católica. La misma escritura. Por lo tanto, si la misma escritura para vosotros es sagrada, tenéis que ir a 1 de Timoteo 3:15. La Iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. Sexta razón. Y la Sagrada Escritura nunca enseña la sola Escritura. Por lo tanto, la sola Escritura es contradictoria en sí misma. Si vosotros creéis en sola Escritura, pues la misma Escritura no enseña nunca la sola Escritura. Por lo tanto, es una contradicción en términos, en sí misma. Si la Escritura, si vosotros creéis la sola Escritura y la Iglesia no enseña la sola Escritura, pues este círculo es un círculo vicioso. Principios de interpretación de la Escritura. Una vez dejado claro esos 6 razones fundamentales para rechazar la sola Escritura, principios, vamos a entrar en otro apartado que llamamos principios de interpretación de la Escritura. ¿Cómo hay que interpretarla? Primero, toda Escritura es una imagen verbal de Cristo. La palabra de Dios, en palabras escritas, se refiere a la palabra de Dios en carne, Cristo. Eso es lo primero. La Sagrada Escritura es palabra de Dios en escritura, escrito, pero se refiere a la palabra de Dios en carne, que es en Cristo, que es el mismo Cristo.
Por lo tanto, toda escritura es una imagen verbal de Cristo. Cristo, como no podía ser de otra forma, es el centro. Por lo tanto, el Antiguo Testamento debe interpretarse a la luz del Nuevo Testamento y viceversa. El Antiguo Testamento se refiere a Cristo, debe interpretarse a la luz del Nuevo Testamento, Cristo. Y el Nuevo Testamento también debe interpretar el Antiguo Testamento. Porque Cristo no vino a abolir la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento. Mateo 5, 17. Llevamos dos principios. Toda escritura es una imagen verbal de Cristo. La palabra de Dios escrita se refiere a la palabra de Dios en carne, Cristo. Y el Antiguo Testamento debe interpretar el Nuevo Testamento y viceversa. Tercer principio. Los santos son los mejores intérpretes de la Escritura, por supuesto, porque su corazón está más cerca del corazón de Dios. Por eso está en el cielo. El autor principal de la Escritura es Dios. Cristo dijo, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios podrá apreciar si mi doctrina viene de Dios o si hablo en mi nombre. Juan 7, 17. La mejor forma de interpretar la Escritura es la de los santos, porque lo han demostrado con sus hechos y por eso han llegado a la meta, que es el cielo. Por lo tanto, nosotros, creyentes en general y católicos en particular, tenemos que ir a los santos para ver la verdadera interpretación de las Escrituras. Cuarto principio. Según el Catecismo, en el numeral 125, los evangelios son el corazón de las Escrituras, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Los mejores testimonios vivos de los evangelios son los santos y por lo tanto sus mejores intérpretes. Esto que acabamos de decir lo dice el propio Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 125. Quinto principio fundamental para interpretar las Escrituras. Interpretar cada pasaje en su contexto, antes, después y toda la Biblia. En su contexto, no como hacen muchos protestantes y todos los testigos de Jehová, por ejemplo, que lo sacan de contexto y ahí puede interpretar lo que ellos quieran. Interpretar cada pasaje en su contexto, tanto el contexto inmediato del pasaje como el contexto general de toda la Biblia, en su unidad, con todas las partes unidas, de tal forma que si se hace así, no se contradicen unos versículos o unas partes de versículos cogidas con pinzas y extraídas con otras partes de la Biblia, como suele pasar con la interpretación fuera de contexto que hacen muchos protestantes y especialmente los testigos de Jehová. Sexto principio. La Escritura debe interpretarse desde el interior de la tradición viva de la Iglesia. Esto es fundamental. Desde la tradición viva de la Iglesia, que tiene 2000 años. Esto no es limitar, sino es la pura lógica. También ¿por qué es razonable? Pues supongamos que un autor vivo hubiera escrito un libro hace muchos años y hubiera estado enseñando ese libro todos los días. ¿Quién podría interpretar ese libro mejor que él? Toda la tradición viva de la Iglesia que viene desde Cristo, desde sus apóstoles, etc., es la forma de interpretar lógicamente y correctamente la Sagrada Escritura. No voy a venir yo ahora, Eugenio, el más listo de los listos, el más guapo de tal, a llevarle la contraria a entre ellos los santos, toda la tradición que viene directamente de Cristo. Por eso, fijaros lo importante de esto, aquellos protestantes y hermanos separados que con humildad de corazón y que son honestos intelectualmente, si van a los primeros padres, a la tradición, a la primera iglesia, se convierten a la Iglesia Católica, porque ahí hablan de todos los sacramentos, la Eucaristía, el bautizo de los niños, etcétera, etcétera. Os podría poner ejemplos, pero lo buscáis. Scott Hahn, por ejemplo, fue uno de ellos.
Hay muchos. Bien, 6 principios de interpretación. Después de las 6 razones primeras que os he dado para rechazar la sola escritura, estos 6 principios para interpretarla. Y terminamos este vídeo con algunas cosas sobre la fe y los sentimientos, que yo creo que es bueno aclarar. La fe no depende de los sentimientos, depende de los hechos, hechos revelados por Dios. Vuelvo a repetir, la fe no depende de los sentimientos, depende de una revelación histórica, de unos hechos históricos que nos han sido revelados por Dios. Esto es importante. Ay, es que yo siento, no. La fe, si Dios te da sentimientos, si te da tal, eso por gracia, eso es aparte. Pero nuestra fe no depende de los sentimientos. De hecho, hay una santa relativamente reciente, Santa Teresa de Calcuta, que no tuvo ningún sentimiento. Se averiguó después de muerta por sus escritos. No tuvo ningún... Toda su vida de fe fue una noche oscura. Pero ella creía. Esa es la verdadera fe. No tenía sentimientos de fe, Dios no le daba esa gracia, pero ella creía. Vamos, que se creía como que está en el cielo. La fe no depende de los sentimientos. Eso es un error. Es que yo no siento, yo cuando voy a misa no siento, no, es que no depende de los sentimientos. Tu fe depende de los hechos revelados y después tienes que ser consecuente con las obras. Ir a misa, hacer obras de caridad, toda tu vida tiene que ser obras que pongan en acto esa fe. Aunque no sientas nada. Si sientes, eso es un regalo que te da Dios aparte por la gracia. Normalmente a los que nos convertimos, pues al principio pues nos da caramelos, se suele decir, ¿no? Después te lo va quitando. Porque no depende de los caramelos, de los sentimientos. Y otra cosa interesante. Hay una parábola china sobre la fe y el sentimiento. El hecho, la fe y el sentimiento son 3 hombres que caminan por lo alto de un muro. Primero va el hecho, detrás va la fe y detrás, al final, va el sentimiento. Mientras la fe mantiene la vista puesta en el hecho, acordaros, fe y sentimiento. Mientras la fe mantenga la vista en el hombre que va delante de todos, que es el hecho, el que está delante de los otros 2, los 3 siguen caminando sin problema ninguno. Mientras la fe mantenga la vista en el que va delante, acordaos que van 3 hombres. Primero se llama hecho, el segundo hombre se llama fe y el tercer hombre se llama sentimiento, caminando por un muro muy alto. Mientras el segundo, la fe, mantenga la vista en el hecho, en el primero, los 3 caminan sin problema ninguno. Pero cuando la fe quita la vista del hecho y se da la vuelta para preocuparse por el tercero, que es el sentimiento, el desastre. Tanto fe como sentimiento se caen del muro. Pero el hecho sigue caminando sin caerse. Me encanta esta parábola china. Me encanta. 3 hombres, fe, sentimiento, fe, hecho, primero, segundo, fe y tercero, sentimiento. La clave está en que la fe tiene que seguir mirando al hecho, a los hechos, a la revelación. Pero si se preocupa y da la vuelta para mirar el sentimiento, se caen los 2. Pero el hecho sigue caminando. Termino este vídeo con esta parábola china porque tiene mucho que ver con lo que hemos dicho. Vamos a repasar. Empezamos con 6 razones para rechazar la sola escritura, 6 potentes razones. Hemos seguido con los principios de interpretación de la escritura, otros 6 principios básicos y claves. Y hemos terminado, pues, hablando de fe y sentimientos, con una parábola que yo creo que lo explica y que la fe no depende de los sentimientos.
Si dependiera de los sentimientos pobres de nosotros, un día estamos yupi yepayei y otro día estamos muy bajos. No depende de los sentimientos, depende de lo que ocurrió en la historia, es el hecho de que Jesucristo se encarnó, vivió con nosotros, murió por nosotros y resucitó y nos está esperando en el cielo. Ese es el hecho. Ese es el hecho principal. Y después su desarrollo a lo largo de la historia, para el católico, por supuesto, la tradición es importantísima y el magisterio. Pero el hecho fundamental, fundante, es ese. Y es nuestra fe tiene que estar mirando al hombre que camina para no caernos, porque como nos preocupemos de nuestros sentimientos y miramos para atrás, perdemos el equilibrio. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, como siempre, pues darle al me gusta, hacer comentarios, etcétera, para que interactuemos, porque esto sea un diálogo, no un monólogo, y difundirlo mucho, para que pues cada vez haya más suscriptores y el canal este se vaya haciendo más popular, porque YouTube, que es frío, pues al final lo que le importa no lo que diga yo, sino el número de visualizaciones, el número de comentarios, el número de likes, etcétera, el número de suscriptores, porque si no, para YouTube difunde aquello que tiene más, es una especie de pescadilla que se muerde la cola. Si no hay visualizaciones, si no hay suscriptores, pues no se difunde. Venga, mientras tanto, que Dios os bendiga.